Continuar con el taller, la tercera presentación, la Escuela de Voz, la va a presentar Alfonso Muñoz Echevarría, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección de Pedagogía por la Universidad de Deusto, diplomado en Logopedia por el Instituto de Ciencias del Hombre y la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Prevención de Disfonías en Mutualia y IMQ Prevención y colaborador del Departamento de Sanidad del Gobierno vasco en tratamientos de patologías de la voz, afasias y trastornos del lenguaje. Bueno, Arratsalde-on. La disfonía es una alteración de la voz y puede venir determinada por una parte funcional, una mala utilización de la voz, o también puede venir determinada por una lesión. Lo que pasa es que la mayoría de las lesiones de cuerdas vocales son precisamente por una mala utilización de la voz. Bueno, los riesgos para tener una disfonía son varios. La prevención de los problemas de voz es algo reciente, no es algo que es de hace muchos años, como por ejemplo prevención de los problemas de espalda u otras patologías. La voz es algo reciente en cuanto a su prevención porque hace pocos años es cuando se contempla que es una enfermedad laboral. Hace relativamente muy pocos años. También hay que leer la letra pequeña porque es una enfermedad laboral cuando hay unos nódulos vocales, cuando ya hay una lesión. Pero hay muchas personas, muchos profesionales de la voz que tienen una disfonía sin lesión. Entonces, es una patología complicada porque aunque tengamos una disfonía, pues tenemos que seguir trabajando. Tenemos varias horas por delante para seguir. Al día siguiente hay que volver a trabajar y tenemos pues esa disfonía. Luego, socialmente también, la disfonía pues, no es algo visible. Si tenemos una lesión, pues todo el mundo lo puede ver, o si tenemos una enfermedad, pero en la voz pues solemos estar sanos porque es una lesión. Entonces nadie nos ve que estemos enfermos, pero sí que tenemos esa alteración. Bueno, las profesiones en las cuales hay más patologías de voz, pues es generalmente en el profesorado, que es la profesión habitual, la de toda la vida. Es un colectivo amplio con muchos problemas de voz, pero cada vez hay más profesiones con patologías de voz. Por ejemplo, empresas que tienen profesionales de atención al público de manera telefónica, de manera presencial. Cada vez también hay más monitores de educación física, de gimnasios. Cada vez hay más actividades como pilates, por ejemplo, otras actividades deportivas en las cuales los monitores fuerzan bastante la voz. Los monitores de piscina, por ejemplo, tienen unas disfonías bastante fuertes debido a que tienen que hablar a un volumen muy alto con un ruido ambiental bastante fuerte. Bueno, los factores de riesgo para sufrir una disfonía son varios. Nosotros ya lo sabíamos como logopedas, porque lo vemos en la consulta, pero los estudios que se han hecho son recientes, ahora ya se pueden medir. Entonces tenemos como prioridad la humedad o la sequedad excesiva del ambiente. Una humedad pues, nos puede provocar irritación, ¿verdad? Pero la sequedad sí que nos puede provocar disfonía. Daros cuenta que la saliva, una de las funciones de la saliva, cuando tragamos, es lubricar e hidratar las cuerdas vocales. Pero mientras estamos hablando, no estamos tragando saliva. Las cuerdas vocales se nos van resecando y sin darnos cuenta, poco a poco, mientras estamos hablando, nos va surgiendo una pequeña disfonía
que si no tenemos el agua a mano, pues nos genera al cabo de una exposición como esta, aunque es corta, o en una jornada de trabajo, pues bastantes problemas de voz. O sea que la primera recomendación sería beber agua en abundancia, unos 2 litros aproximadamente. Bueno, otro factor de riesgo es el ruido ambiental, por supuesto. El hablar a un volumen más alto, más fuerte, del que tenemos alrededor. Y esto lo vemos en las aulas, como he dicho, en los gimnasios, en las piscinas, etc. Otro factor de riesgo es el estrés, por supuesto. En el profesorado, la incidencia de baja laboral por disfonías es muy alta, es el segundo factor de riesgo de disfonías, pero el primero es el estrés. Pero el estrés también genera disfonía, porque nos da una tensión muscular que nos obliga a hablar fuerte. Y luego, el propio estrés también puede venir determinado por la propia lesión, por la propia disfonía. Tú tienes una disfonía, vas a trabajar, y esa incomodidad te genera también estrés. Bien, otro factor de riesgo son las malas posturas. Las malas posturas también nos generan tensión muscular. Se da mucho en profesiones en las que está la atención al público. Cuando atendemos al público, atendemos el teléfono, nos sentamos mal, tenemos el ordenador delante, hacemos una hiperextensión laringea, solo con hacerla ahora ya me molesta, una hiperextensión laringea y un acortamiento de la musculatura cervical. Y toda esa tensión nos genera o nos puede generar disfonías. Estos son los factores de riesgo fundamentales. Cada uno tiene que ver los que más le afectan. ¿De acuerdo? Bien, otro factor es el no tener una técnica vocal. Por eso en Mutualia, desde hace aproximadamente 4 años, introdujeron la Escuela de la Voz, que hacemos durante todo el año con bastante éxito. Se apunta mucha gente, porque hay muchas profesiones de voz, cada vez más. Y ahí en la escuela lo hacemos en días diferentes, mandamos ejercicios para hacer, para practicar, porque solo podemos practicar con nuestro propio cuerpo. Si nos da tiempo al final, haremos alguna práctica de voz para que lo veáis, porque tampoco es que haya máquinas para que utilicemos bien la voz. Lo máximo que tenemos es un micrófono, pero aunque tengamos un micrófono, también podemos forzar la voz. Bien, entonces el no conocer una técnica vocal adecuada. Tenemos una profesión de voz en la cual utilizamos la voz, pero nadie nos ha explicado cómo tenemos que hablar. Hablamos espontáneamente, como nos salga, y terminamos forzando. Bien. También está el no conocer los órganos de la voz, que son más de los que creemos, no solo son las cuerdas vocales, y ahora lo vamos a ver. Dicho esto, como buen logopeda, tenemos siempre el agua a mano, ahí la tenemos un poquito lejos, nos da corte ir a por ella, pero la tenemos aquí cerca ahora. Bien, bueno, hay que ver cómo se produce la voz. Pues la voz se inicia con la respiración. Nosotros cogemos aire, hacemos una inspiración, y al hablar hacemos una activación neurológica, por supuesto, inconsciente, no nos damos cuenta, y tensionamos las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales se acercan entre sí, generando un espacio pequeño que se llama la glotis, y al pasar el aire por las cuerdas vocales, estas vibran. Por lo tanto, podríamos decir que si no hay aire, no hay voz. Pero bueno, sí podemos sacar voz, aunque no tengamos aire, pero a partir de ahí estamos forzando, haciendo un sobreesfuerzo vocal. ¿Cuántas veces, si sois profesionales de la voz, o en vuestra herramienta de trabajo es la voz, cuántas veces estáis hablando, os quedáis sin aire y continuáis hablando? Pues esto genera
un sobreesfuerzo vocal y una posible disfonía. Por lo tanto, aparte de beber agua para hidratar las cuerdas vocales, otra recomendación es hablar siempre con aire. Solamente hidratándonos bien y respirando bien podríamos prevenir muchas disfonías, solamente con esto. Si ya utilizamos una técnica vocal, ya, pues mucho mejor. Bien, hemos dicho que la voz se genera en las cuerdas vocales al paso del aire, estas vibran, pero esa onda sonora se transmite a las cajas de resonancia del cuerpo humano. Ahí el sonido se amplifica y nos podemos oír. Sería similar a un instrumento de cuerda, ¿verdad? Todo instrumento de cuerda necesita una caja de resonancia para poder oírlo. Y en la escuela de voz practicamos mucho con esta resonancia de nuestra voz. A veces no necesitamos micrófonos, solo con nuestra propia resonancia podemos hacernos oír. El micrófono es una ayuda, pero también tenemos que procurar hablar con nuestra caja de resonancia, con nuestras cajas de resonancia. Bien, a ese sonido de la voz que resuena en nuestro cuerpo, le damos forma con nuestros órganos de articulación y nos podemos entender unos a otros. Es un sistema de comunicación. Y estos órganos de articulación también son resonadores de la voz. Como es la mandíbula, son los dientes, es el paladar. Entonces en la escuela cuidamos toda esa parte, la parte respiratoria, la parte de la resonancia de la voz y la parte de la articulación, el hablar despacio, articulando bien para poder impostar o colocar los sonidos que me permiten proteger la laringe, que es donde están las cuerdas vocales. Bien. La respiración adecuada para la voz es la respiración abdominal. Al hacer la respiración abdominal, hacemos un descenso del diafragma, eliminamos la tensión torácico superior que nos genera disfonías, relajamos esa zona, y al descender el diafragma podemos dejar que se llenen la totalidad de aire en los pulmones. Por lo tanto, tendremos más aire para hablar. Podremos decir frases más largas. Bien, entonces el aire iría a los pulmones. Nosotros enseñamos que hay que inflar el estómago, pero realmente el aire va a los pulmones, no va al estómago. Lo que ocurre es que hay un descenso del diafragma. Esa es la respiración abdominal. En la respiración que solemos hacer, que es torácico superior, tensionamos toda la zona alta y generamos disfonía. Entonces, en un dibujo, este sería el dibujo del diafragma, en el medio estaría en reposo, por lo tanto, en la inspiración el diafragma descendería y ascendería cuando hablamos, porque así también damos cierto impulso al aire para hablar. Bueno, los resonadores son más de los que creemos. Tenemos unos grupos óseos donde resuena nuestra voz. Uno sería el esternón, para tonos graves de voz, bajos o graves de voz. Luego tenemos la laringe como órgano de resonancia, donde están alojadas las cuerdas vocales. Y luego está la cabeza como otra órgano de resonancia. Cuando hablamos resuenan los tres, pero cuando enseñamos a hacer una proyección vocal, sobre todo utilizamos como caja de resonancia la cabeza, porque así protegemos la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, es donde forzamos la voz. La gente con disfonía habla pues exclusivamente con la laringe y eso hace sufrir a las cuerdas vocales. Por lo tanto, enseñamos una técnica de proyección vocal hacia la cabeza, para tener un tono un poquito elevado de nuestra voz habitual, porque esta voz con la que estoy hablando no es mi voz espontánea, para poder proyectar ese sonido. Por lo tanto, de manera general, como veis en el dibujo, tenemos ahí abajo el diafragma, ese arco que hay ahí, descendería cuando cogemos aire por la respiración abdominal
llenaríamos la totalidad de los pulmones, el aire ascendería por toda la tráquea hasta llegar a la laringe, las cuerdas vocales se tensionan, se acercan y al pasar el aire se produce la vibración de las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales generan una onda sonora y se transmiten a todas las cajas de resonancia que hemos comentado. En nuestra cara, cuando hablamos, el sonido se adelanta, y con los órganos de articulación le damos forma para proyectar ese sonido y para articular bien. Por lo tanto, todo es importante, y enseñamos a respirar, colocar la voz y hablar articulando y despacio. Si hablamos deprisa, no nos da tiempo a coger aire, no nos da tiempo a terminar las frases, apuramos el aire hasta el final, etc. Bueno, en un dibujo ya más cercano a las cuerdas vocales, tendríamos ahí las dos líneas al lado del espacio sombreado, serían las cuerdas vocales, y en medio tenemos la glotis, que es el espacio entre las dos cuerdas vocales, que a nosotros nos interesa mucho que este espacio sea muy pequeño, para que la voz sea más limpia, más clara, más brillante, con las cuerdas vocales vibrando. A su lado tendríamos las falsas cuerdas vocales o bandas ventriculares, y ahí arriba tenemos la epiglotis, que cierra la vía aérea cuando tragamos saliva o alimentos. Bien, vamos a verlo en un vídeo. Este vídeo por aquí. Sí, es que aquí tenemos el vídeo aquí. Sí, sí. Sí. Está en la carpeta, pues está aquí abajo entonces. Pero está aquí abajo, yo tengo que abrirlo a la vez. Sí, eso es. Ajá. No. A ver. Sí, ese es el... no, ese es el vídeo, sí. Bueno, vamos a ver el vídeo en general y luego vamos por partes. Veis que es una voz forzada, hay muchísima tensión laríngea. Ya prácticamente se ahoga porque no tiene aire. Y vamos por... Bueno, lo podemos ampliar. Sí. Bueno, más. Ahí vamos a parar. Tenemos en medio, si es que se ve bien, yo desde aquí no lo veo muy bien, pero igual vosotros sí. Tenemos en medio las dos cuerdas vocales. En medio veis ese espacio pequeñito que es el de la glotis. A su lado están las bandas ventriculares. Y abajo estaría la epiglotis. Estamos hallando. Es en ese momento que hay un forzamiento muscular importante y las bandas ventriculares ya tapan incluso las cuerdas vocales, generando una tensión laríngea. Esto sería una lesión de bandas ventriculares, pero es algo similar a lo que nos ocurre cuando tenemos disfonía, cuando tenemos la voz muy forzada. Y se ven las cuerdas vocales del forzamiento y ya sin aire pues se acaba la voz. ¿De acuerdo? Aquí. ¿Qué problemas hay aquí? Parte técnica. Aquí ese, sí. ¿Hasta abajo? Las cualidades. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a por la parte sonora de la voz. Hemos visto la parte anatómica y física y cómo funciona, pero vamos a por el aspecto sonoro de la voz,
que es muy importante cuando enseñamos la técnica de proyección vocal. Es la parte que no se ve, pero sí se oye. La voz, entonces, es un acto motriz, intervienen músculos, cartílagos, huesos, pero también hay que tener en cuenta que en la voz no es algo automático. En la voz también metemos nuestra expresividad, nuestra parte emocional, nuestra manera de ser. Entonces, personas tensas, nerviosas, que tengan una profesión de voz, pues van a tener más propensión a tener problemas, ¿vale? O también el momento que estemos pasando en una época determinada, de más depresión, la voz más apagada, más tristeza, por ejemplo, por lo que nos ocurra, o si estamos también más contentos o más alegres, vamos a tener una voz más alta, más alegre, eso es bueno para la voz. Bien, pero es muy importante dar otro paso más y tener en cuenta que es una herramienta de trabajo. Ya he dicho que la prevención de los problemas de voz es algo reciente, porque no nos damos cuenta que esto también es una herramienta de trabajo. Cuidamos todas nuestras herramientas de trabajo, el ordenador, bueno, cualquier objeto que tengamos para trabajar lo cuidamos, pero nuestra voz no la cuidamos. La podemos cuidar con pautas de higiene vocal y con una técnica de voz. Entonces es muy importante para la técnica de voz conocer las cualidades de la voz, las cualidades sonoras. Una sería la altura, que es el tono de voz. Por lo tanto, el tono de voz puede ser más alto, más bajo, más grave, o más agudo, o un tono medio. Y esto nos lo determina la vibración de las cuerdas vocales. También es cierto que influye mucho bueno, el grosor de las cuerdas vocales, ¿no? Cuando tenemos las cuerdas vocales inflamadas, tenemos el tono más bajo de voz, ¿verdad? Bien. El tono no hay que confundirlo con el volumen, que es la intensidad. El volumen es la fuerza que damos nosotros a la voz. Entonces, cuando tenemos un problema de voz, la tendencia es a hablar más fuerte para que nos oigan, ¿verdad? Y cuando enseñamos la técnica de proyección de voz, pues no lo hacemos así. Elevamos un poquito más el tono y buscamos nuestras cajas de resonancia. Bien, el volumen, por lo tanto, puede ser fuerte, débil o un volumen medio. Pero hay mucha gente que confunde estos términos. Por lo tanto, si yo doy un tono de voz, ahora voy a subir el tono de voz, o más bajo, o grave, o agudo, lo puedo hacer también en falsete, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los tonos de voz, pero la gente confunde mucho los términos y nos equivocamos al hablar pensando que tenemos que hablar más fuerte de volumen. Bueno, luego tenemos el timbre. El timbre es la característica personal de cada voz y esto viene determinado por nuestras cajas de resonancia. No hay dos voces iguales. Entonces, aquí entran en juego los resonadores. Por lo tanto, una voz puede ser una voz limpia, brillante, una voz clara, una voz blanca. Podemos dar muchos adjetivos al timbre, o una voz agradable, una voz seductora. Bien. O podemos tener también una voz disfónica, de sobreesfuerzo, una voz rasposa, como dice la gente, o de carraspera, una voz forzada. Bien, nosotros lo que tratamos de hacer es una voz limpia, clara, brillante, bien articulada y con respiración. Entonces, vamos a practicar un poquito. Yo cuando oigo la palabra taller, pues me imagino a gente o personas haciendo algo, haciendo cosas, no solo escuchando, sino haciendo también, ¿no? Entonces, un taller de voz yo entiendo que es para practicar con nuestra voz. No he traído ningún aparato como el que hemos visto al principio, ¿verdad? Para la espalda, que viene también,
Para nuestra voz no hay muchos aparatos, entonces solo podemos trabajar con nuestra propia voz, con nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, vamos a hacer ahora algún ejercicio. Todos y todas vamos a hacer unos ejercicios de resonancia vocal y de respiración también. Voy a coger el micrófono. No sé si me oís también sin micrófono, porque estoy impostando la voz. Por ahí no. Vale, y ahora... Bien, entonces, hemos dicho que es importante la respiración abdominal. Y para ello vamos a trabajar en el taller, donde la máquina es nuestro cuerpo, y vamos a poner la mano en el estómago, a la altura del ombligo. Y para coger consciencia de los músculos abdominales, vamos a aguantar la respiración y vamos a meter todo lo que podamos el estómago hacia adentro. Todo lo que podemos. Aguantamos la respiración y soltamos, relajamos. ¿Vale? Bueno, ya tenemos consciencia de los músculos abdominales y además hemos metido hacia adentro nuestro diafragma, que es el que va a intervenir en la respiración abdominal. Bueno, la respiración abdominal parece difícil, sobre todo cuando vienen personas a la consulta a aprenderlo. Los que mejor lo aprenden son los niños, que por cierto, yo he hablado aquí de que los problemas de la voz vienen con las profesiones de voz, pero la verdad es que cada vez tenemos más niños en la consulta. Niños con nódulos, porque hoy en día se grita muchísimo. Pues tenemos niños de 4 años, de 5 años incluso, con nódulos en las cuerdas vocales. Y esto es una lesión, digamos, profesional, ¿no? Pero bueno, eso aparte. Bien, entonces, en la respiración abdominal vamos a hacer un gesto sencillo, porque lo lógico sería coger aire, ¿no? Bueno, pues cogemos una respiración profunda, vamos allá, vamos a coger aire. Venga. Entonces yo veo que todos estáis levantando el diafragma hacia arriba y tensionando la parte torácico superior, ¿vale? Lo que vamos a hacer es relajar el diafragma. Vamos a poner otra vez la mano aquí y en lugar de coger aire, vamos a soplar el aire residual. Por lo tanto, sin coger aire, vamos a soplar el aire residual y a medida que vamos soplando, vamos metiendo el estómago. Vamos metiendo el estómago. Vamos a hacerlo otra vez. No cogemos aire, soplamos metiendo el estómago, poco a poco, a la vez. Soplando. ¿De acuerdo? Bueno, esto es fácil, ¿no? Vamos a la parte difícil, a la de coger el aire. Y vamos a tratar de no hacer este gesto. Por lo tanto, ponemos la mano aquí y lo primero de todo, vamos a soplar metiendo estómago poco a poco, pero luego vamos a coger aire por la nariz, siempre por la nariz, para que entre caliente y filtrado, y vamos a inflar ese estómago, hacer ese abombamiento abdominal. Ponemos la mano a la altura del ombligo, soplamos metiendo estómago y ahora cogemos inflando estómago. Mucho más relajado. Soplamos metiendo otra vez para volver a coger aire inflando. Ahora ya no he visto esos gestos hacia arriba de tensión en la mayoría de vosotros. ¿Vale? Bueno, pues esto es una técnica de respiración. No la hacemos más porque es corto el tiempo del taller. Esto lo hacemos, todo lo que vamos a hacer aquí lo hacemos en 6 horas. No sé cómo vamos. Bien, no vamos mal. Bueno, entonces, esta sería la respiración correcta. A ver, no siempre nos acordamos, pero bueno, la cosa es que tengamos siempre aire para hablar. Eso es fundamental. E hidratarnos, por supuesto. Bien, vamos a hacer un ejercicio ahora de resonancia vocal. Hemos dicho que había 3 cajas de resonancia. Una es el esternón, otra es la laringe y otra es la cabeza, ¿verdad? En la escuela de voz utilizamos la cabeza como órgano de resonancia. Es raro tener tonos muy graves de voz, buenas voces graves de voz, quiero decir que graves, pues Constantino Romero, por ejemplo, tenía una voz muy grave, ¿verdad? Muy cavernosa, doblaba a Darth Vader, a Clint Eastwood, son voces graves, pero con resonancia vocal. No es lo habitual. Si utilizamos la laringe,
vamos a estropearnos las cuerdas vocales seguro. Si utilizamos la cabeza y proyectamos la voz, vamos a protegernos la laringe. Por lo tanto, vamos a colocarnos 2 dedos en el tabique nasal, a esta altura, en la zona ósea. No vamos a obstruir los orificios nasales, vamos a colocar los dedos en el tabique nasal. Podemos bajar ahora la mano porque si no se nos cansa. Y vamos a coger aire, por supuesto, ahora me da un poco igual cómo lo cojáis, porque no somos todavía expertos en respiración abdominal, ¿verdad? Vamos a coger una inspiración profunda y vamos a emitir una M, es decir, a cantar una M, para proyectar todo nuestro sonido a la cabeza, a la cara. Perdonad que a veces no me coloco bien el micrófono porque no estoy acostumbrado al micrófono, porque siempre trato de hablar sin micrófono para impostar la voz, pero con micrófono mejor. Entonces vamos a colocar dedos en el tabique nasal y voy a hacerlo yo primero. Voy a coger una inspiración y voy a cantar una M proyectando la mayor parte de la onda sonora a mi cabeza. No quiero decir con esto que no resuene también mi esternón. Entonces colocamos los dedos para sentir una mínima vibración. Mínima, digo, mínima. Es una caja de resonancia pequeña, no es un contrabajo, es una nariz. Entonces, yo voy a coger el aire y voy a hacer esto. ¿Se me oye? Con el micrófono se distorsiona un poco, Y resuena toda mi cabeza, toda mi cara. No tengo sensación laríngea. ¿Vale? Tenemos, por lo tanto, que utilizar un tono un poquito elevado. Pues vamos allá. Vamos a colocar los dedos en el tabique nasal, cogemos mucho aire y emitimos una M. Vamos allá, venga. Fuerte, que se oiga, como los mantras. Fuerte, eso es. Muy bien. Pero tenemos que conseguir un tono aquí, elevado. En casa ya podemos practicar un poquito más. Vamos allá otra vez. Vamos a coger mucho aire y emitimos la M. Fuerte. Bien. A las personas que le cuesta hacerlo, solemos colocar una caja de resonancia adicional. A veces utilizamos alguna mascarilla, pero lo podemos hacer con nuestras propias manos. Conseguir esa careta de sonido que queremos. ¿Vale? Bueno, vamos ahora, para terminar, a proyectar ese sonido. Por lo tanto, introduciremos las vocales con esa M. Haremos la emisión de la M ya sin poner los dedos en el tabique nasal y proyectaremos la voz hacia adelante, haciendo algo así. De esta manera, con la M, me permite adelantar la voz. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Vamos a hacer este sonido también, proyectando la voz. A ver si se oye fuerte, como si fuese un coro. Venga, cogemos, por supuesto, muchísimo aire. ¿Veis? La proyección es total de voz. Total. Bueno, pues haciendo otras técnicas vocales, de canto y de impostación vocal, conseguimos que los pacientes o las personas que quieran prevenir sus problemas de voz coloquen bien esa voz para luego aplicarlo a la voz hablada. ¿De acuerdo? Hacemos todo esto para que sea fácil. El canto nos permite que sea más divertido. Además, la voz tiene que ser algo divertido, alegre, dar color a la voz. Y luego lo aplicamos a la voz hablada con pausas. Os hago un pequeñito ejemplo de cómo proyectamos la voz haciendo pausas. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esa proyección vocal y a veces si el paciente no puede, colocando esas manos, como hemos dicho antes, pues la voz sonaría un poquito así más proyectada, ¿no? Cogiendo aire abdominal. Esa hilera de puntitos negros y movedizos
son hormigas. Están muy atareadas. ¿De acuerdo? Y así continuaríamos todo el texto. Enseñamos a hacer pausas para coger aire, a colocar la voz para prevenir todos estos problemas. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente es esto. Teníamos también unas pautas de higiene vocal, pero que estarán colgadas en donde lo hagan en el Congreso, pero bueno, básicamente las pautas de higiene vocal, resumidamente, las más importantes son beber mucha agua, como profesionales de voz, tener siempre el agua a mano, siempre, beber 2 litros de agua a lo largo del día aproximadamente, no forzar las cuerdas vocales, hablar en un tono más elevado, no a un volumen más fuerte. Este tono elevado nos va a permitir también aumentar el volumen, ¿vale? Y luego también evitar vapores irritantes, que también generan muchísimas disfonías. Y, bueno, el resto de pautas ya las podéis leer en donde lo cuelgan en el Congreso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No sé si hay. Hola. La verdad es que ha sido muy interesante, la verdad. ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿Vamos en plazos? No. Bueno, pues entonces pregunto yo una, privilegio de moderador. Yo es que vengo de cantar en Logroño el viernes. Tuve mi congreso y me tocó cantar canciones de la tuna y lo estoy pagando, los 50 y más. La pregunta mía sería, ante cualquier problema de disfonía o trastorno otorrino, ¿qué edad sería buena? ¿En qué momento habría que acudir a un logopeda o un otorrino? Al principio aguantamos un poquito más, nos medicamos, consultamos con la familia, ¿qué hacemos? Bueno, esto es una pregunta habitual. ¿Cuándo voy al otorrino? ¿Cuándo hago algo por mi voz? Porque claro, en la consulta, bueno, preguntas, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas así? Pues llevo años. ¿Vale? Pues bueno, en una profesión de voz, en la cual la herramienta sea la voz, pues una disfonía o una alteración en la voz que dure 3 semanas, pues ya es algo raro. ¿Vale? Entonces habría que acudir al médico o al otorrino, lo primero de todo, para ver qué es lo que tenemos ahí, pero 3 semanas, desde luego, no es normal que una persona esté con disfonía permanente. Entonces, como profesionales de la voz y como herramienta de trabajo que nos la tenemos que cuidar, que la tenemos descuidada, pues serían aproximadamente unas 3 semanas. Primero siempre acudiendo al otorrino, por supuesto. Posteriormente al logopeda. Porque tenemos que ver si hay alguna lesión o no. No es lo mismo el tratamiento con lesión que sin lesión. ¿Tenéis algún estudio o algo hecho? Si las personas que han acudido a la escuela de la voz o acuden tienen menos prevalencia en enfermedades o en bajas relacionadas con la voz. De esto no nos han comunicado nada. Nosotros nos gustaría. La escuela de voz lleva pocos años como para ver si hay o no. Pero sí que en el personal, por ejemplo, de Mutualia o de otras empresas, sí nos dicen que realmente utilizan mejor la voz y tienen menos disfonías. Pero estudio estadístico todavía no se ha hecho. Esto es algo pues relativamente reciente, pero bueno, la gente sí comenta en la escuela que hay menos incidencia de problemas. Pero no hay un seguimiento posterior, quiero decir que es la escuela y luego... ¿Un otorrino os deriva pacientes o soluciona el problema y sigue sin saber hablar? Bien. Un otorrino, no sé si habría algún otorrino aquí, no lo sé. Bueno, un otorrino soluciona problemas y también nos derivan al logopeda. Un otorrino determina si hay lesión o no en las cuerdas vocales, pero no solo eso, sino también cómo funcionan esas cuerdas vocales, que es muy importante para nosotros. Y si requiere algún tratamiento médico a nivel de farmacológico o a nivel de alguna cirugía, por supuesto soluciona el problema. En otras ocasiones, que hay lesiones, por ejemplo,
como unos nódulos, pues si no suelen remitir, porque con una reeducación vocal esos nódulos suelen desaparecer o reducirse. Es bastante efectivo el tratamiento. Hace muchos años se operaba por sistema, hace muchos años, pero ahora se ve que con la reeducación se solucionan problemas. Pero el otorrino soluciona problemas, desde luego, y nos da mucha información. Para finalizar, yo quiero agradecerles a ustedes que la Postprandia, que es la peor sala de todas, hayan sido tan amables en venir. Muchísimas gracias por su participación. Disfruten de Bilbao y damos por finalizado el taller. Gracias.